Cada noche, una serpiente merodea por mi ventana, pero lo que descubrí una fatídica noche cambió todo. La ventana estaba entreabierta, y eso desató el terror en mi pecho. Lo que parecía un simple evento se transformó en una pesadilla aterradora. Si quieres saber cómo se desarrolla esta historia y descubrir mis encuentros con lo desconocido, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene es solo el comienzo. Las primeras noches fueron inquietantes, pero aún no comprendía la magnitud de la presencia que acechaba fuera de mi ventana. Al principio, era solo un susurro, un leve roce en la tela de la cortina. Me despertaba con el corazón acelerado, convencido de que algo estaba observándome desde la oscuridad. No sabía si era mi mente jugando trucos o algo más siniestro al acecho. La curiosidad me llevó a acercarme al cristal, donde las sombras parecían bailar entre la brisa nocturna. Lo que vi me heló la sangre, una forma alargada, escamosa, deslizándose silenciosamente por el alféizar, casi como si inspeccionara mi mundo. Cada encuentro se volvía más real, cada noche una danza macabra entre el temor y la fascinación. Detrás de esa ventana, el misterio se intensificaba. A veces, podía sentir que esos ojos hambrientos examinaban cada rincón de mi habitación. Sin embargo, la idea de una serpiente merodeando por mi ventana me pareció un disparate, un mero capricho de mi imaginación desbordada por el estrés. Pero la verdad, tan desconcertante como aterradora, estaba a punto de revelarse. Esas visitas nocturnas eran solo el preludio de algo escalofriante que jamás habría imaginado. Durante semanas, me acostumbré a esa rutina inquietante. Cada noche, esperaba el mismo ritual. El silencio profundo de mi habitación se interrumpía con un leve susurro, como si el viento llevara consigo un secreto oscuro. En ocasiones, me encontraba sentado al borde de la cama, absorto en el tenue resplandor de la lámpara, con los ojos fijos en la ventana. Era un momento de tensión, donde las sombras parecían cobrar vida y las formas se desdibujaban ante mis incrédulos ojos. Observaba, casi con un morbo perturbador, la silueta de aquel ser reptante desplazándose con una agilidad que desafiaba la lógica. La certeza de que estaba siendo observado se convertía en un peso sobre mis hombros. No había testigos, solo yo y ese espectro desconocido, y el horror se alimentaba de mi soledad. Intentaba convencernos de que todo era producto de mi mente, pero cada vez que cerraba los ojos, podía imaginar aquellos ojos centelleantes mirándome a través del cristal, como si supieran que me vigilaban. Aquella inquietante rutina se convirtió en un juego de observación, un duelo en el que la curiosidad y el miedo chocaban, hasta que la inevitable revelación se acercaba y el ciclo comenzaba de nuevo. La noche se hacía más pesada, y yo, atrapado en la red de mi propio miedo, no podía dejar de pensar en aquellos ojos brillantes que parecía sentir me observaban desde las sombras. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de la serpiente no solo como un misterio, sino como una amenaza inminente. La incertidumbre era como un hilo en mi mente que se iba tensando, y cada pequeño ruido de la casa se amplificaba, transformándose en un eco sombrío. Las paredes de mi habitación se convertían en testigos silenciosos de mi desasosiego, cada crujido del piso, el murmullo de la brisa afuera. Todo parecía formar parte de una sinfonía macabra que amenazaba con desbordar mi cordura. En esos momentos, me sentía atrapado entre la lógica y la locura, dudando de mi propia percepción. Pensaba que quizás estaba siendo ridículo, pero la mirada de ese ser me hacía dudar de todo. ¿Qué pasaría si, en mi fragorosa batalla entre el sueño y la vigilia, finalmente dejara de prestar atención y se atrevían a cruzar esa delgada línea entre la tierra de los vivos y lo desconocido? La combinación de angustia y curiosidad me mantenía despierto, como si mis propios pensamientos se hubieran convertido en un campo de batalla, y la única verdad que permanecía era la certeza de que la serpiente siempre estaría ahí, con sus ojos encendidos, esperando su momento. El sonido del cristal rasguñándose en la penumbra fue lo que me despertó aquella noche. Un crujido agudo, como si una fuerza desconocida intentara hacer su entrada por la ventana. Mi corazón se aceleró, la imagen de la serpiente me asaltó de inmediato, fusionando el miedo y la curiosidad en un torbellino en mi pecho.
Recordé cómo cada madrugada había sentido la presencia de esos ojos brillantes, ahora eran una promesa de terror palpable. Con cuidado, me acerqué al alféizar, casi como si me arrastrara hacia un abismo del que sabía que podría no volver. Al mirar hacia afuera, la oscuridad parecía esperar con ansias mi intrusión. El aire frío atravesaba la habitación y, para mi horror, noté que la ventana estaba entreabierta, como si un invitado no deseado hubiera entrado sin ser detectado. ¿Cómo había llegado a estar así? Tal vez fui yo quien, en mi desconcierto, había olvidado asegurarla, pero esa certeza no me traía consuelo. En ese momento, comprendí con un escalofrío, la serpiente había venido a buscarme, y yo había estado jugando con fuego durante demasiado tiempo. La tensión se intensificó y cada respiración se sentía como un eco en la sala vacía, mientras la inquietante sensación de que algo en la oscuridad me estaba esperando se apoderaba de mí. Esa noche, un mal presentimiento se instaló en mi pecho al levantarme de la cama. La ventana entreabierta era un aviso que no podía ignorar. El aire gélido penetraba en la habitación, como si invitara a algo a entrar. Apreté los labios, forzándome a respirar con calma mientras caminaba hacia el alféizar. Mi mente corría a 1000 por hora, llenándose de imágenes del ser que había acechado mis noches. Preguntas chocaban entre sí, ¿y si realmente había entrado? Con cada paso que daba, un escalofrío me recorría la espalda. Cuando finalmente me asomé, mis ojos se encontraron con una escena perturbadora, un rastro de escamas brillantes en el polvo del alféizar. Mi corazón se detuvo, atrapado entre el asombro y el horror. Aquello no era solo un signo de presencia, era una afirmación de que estaba siendo marcado por esa criatura. Aquel descubrimiento inesperado evidenció que lo que había creído como simples visitas nocturnas era un juego mortal en el que yo era la presa. La sensación de que estaba siendo observado se intensificó, cada sombra en la habitación parecía cobrar vida y el silencio se tornó ensordecedor. Con un nudo en la garganta, comprendí que tamaña advertencia no podía ser ignorada, el peligro ya estaba dentro, y esa verdad aterradora abrumaba todo lo que había imaginado hasta ese momento. Al girar la cabeza para inspeccionar más a fondo, noté que el rastro de escamas no solo se limitaba al alféizar, se extendía por el suelo, como una serpiente invisible que había recorrido mi habitación. Cada huella, un eco helado de su presencia, revelaba el sutil brillo de las escamas que reflejaban la tenue luz de la lámpara. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí. Me agaché para examinar más de cerca esos indicios escalofriantes. Mis dedos temblorosos rozaron el polvo y descubrí que las huellas formaban un patrón casi deliberado, como si la criatura tuviera un propósito definido al visitar mi habitación. Una escalofriante pregunta cruzó mi mente, ¿había estado observándome mientras dormía? Mientras mis pensamientos se agolpaban, el silencio se tornó sepulcral. Cada crujido de la casa parecía un recordatorio de que no estaba solo. La esquina oscura de la habitación se tornó más densa y cargada de ominosas posibilidades. ¿Qué quería realmente esa serpiente? La lógica intentó imponerse, sugiriendo que podía ser un simple reptil desorientado, pero el miedo barría mis certezas, dejándome con la inquietante idea de que el rastro de escamas no solo mostraba su paso, sino que marcaba el inicio de un juego terrorífico en el que yo era la pieza vulnerable. La noche había caído sobre mí como un manto oscuro y yo, arrinconado en mi cama, sabía que la confrontación era inevitable. El aire en la habitación era denso, casi palpable, mientras mis sentidos se agudizaban en un intento desesperado por detectar cualquier señal del ser que me había acechado. La ventana entreabierta parecía casi una invitación, un paso en falso de mi parte que podría costarme caro. En medio de la incertidumbre, un ruido sutil cortó el silencio, un roce, un crujido, el sonido de algo que se movía en la penumbra. Temblando, dirigí mi mirada hacia la esquina oscura y, para mi terror, allí estaba, la serpiente, inmóvil, con esos ojos resplandecientes que parecían analizarme, midiendo mi miedo. No era solo una bestia, era una presencia que había tejido sus hilos en mis noches, una encarnación de mis temores más profundos.
En ese instante, supe que no era solo una observadora. Era una cazadora, y yo, sin darme cuenta, había estado jugando a ser su presa. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y la pregunta era, ¿quién de los dos se atrevería a romper el silencio primero? La oscuridad parecía apoderarse de mí a medida que los pensamientos se entrelazaban en un torbellino de ansiedad. Sabía que la serpiente estaba ahí, tan real como el frío que se filtraba por la ventana entreabierta. Mis decisiones pesaban como piedras en mi mente. Si salía a enfrentarla, podría perderlo todo, pero si me quedaba aquí, atrapado en este estado de parálisis, solo agrandaría mi miedo. Quería encontrar una lógica en lo que sucede, entender si estaba evitando algo o si, de hecho, lo estaba atrayendo. El silencio sombrío se intensificó, y cada sonido una advertencia, cada respiro un eco sin respuesta. Hacía tiempo que lo extraño se había vuelto rutina, pero esa misma rutina ahora me llamaba a la acción. Recordé que los secretos guardan poder, y la serpiente, más que un mero acechador, parecía tener un propósito. Al fin y al cabo, en este enfrentamiento no solo discutía con un reptil, sino con una representación de todo lo que siempre había temido. Con un último suspiro, tomé la decisión, debía actuar antes de que el miedo se convirtiera en mi único refugio. Me armé de valor, sabiendo que la lucha para liberarme de esta pesadilla había comenzado, o terminaría con mi propia rendición. La desesperación se apoderaba de mí mientras buscaba ayuda. Intenté comunicarme con algunos amigos, pero las palabras se enredaban en mi garganta, no quería parecer un loco. ¿Te imaginas?, pensaba, le diré que hay una serpiente acechándome y seguramente se reirán. Intentaba traducir el terror en algo comprensible, pero cada intento se evaporaba en el aire denso de mi habitación. Finalmente, opté por llamar a la policía, pero al instante que las palabras salieron de mi boca, sentí que sonaban absurdas. ¿Qué diría? Hola, creo que hay una serpiente fuera de mi ventana. Lo que necesitaba era que alguien entendiera mi angustia, que pudiera ver los rastros de escamas en mi piso, la ventana entreabierta, los ojos brillantes que me perseguían incluso en mis pensamientos más oscuros. Pero, al final, solo quedó la voz mecánica al otro lado de la línea, preguntando cosas que mi frágil mente no podía responder. Al colgar, un vacío aterrador se extendió en mi pecho. Estaba solo en esta lucha, una batalla contra algo que ni siquiera podía demostrar. La impotencia se mezclaba con un nuevo terror. No solo la serpiente estaba ahí afuera, sino que también el miedo había tomado posesión de mi vida sin que nadie pudiera ayudarme. Nunca imaginé que mi historia iba a entrelazarse con la de la serpiente. Cada noche, su presencia se convertía en un ritual, un oscuro recordatorio de mis propios miedos. Sin embargo, esa conexión se volvía más inquietante a medida que el tiempo avanzaba. En una de esas noches, cuando el frío penetraba mi habitación, no pude evitar recordar a un viejo amigo, un biólogo especializado en reptiles a quien había ignorado durante años. Siempre me hablaba de cómo los reptiles, aunque desconectados de las emociones humanas, podían representar ansiedades y problemas ocultos en nuestras vidas. Esa idea me obsesionó. ¿Acaso la serpiente era un símbolo de mis propios dilemas? Con cada aparición nocturna, parecía hurgar en mi pasado, reflejando las decisiones que había evitado, los miedos que nunca enfrenté. Esa noche, mientras luchaba con estos pensamientos, comprendí que no se trataba solo de una criatura acechante, sino de un espejo oscuro de mi alma. La serpiente había venido a desafiarme, a obligarme a examinar no solo su presencia, sino también la que había estado evadiendo en mi interior. ¿Sería capaz de afrontar no solo al ser escamoso en la oscuridad, sino también los demonios que había estado alimentando en mi mente? A medida que la serpiente se hacía parte de mis noches, empecé a cuestionar la razón detrás de mi miedo. Reflexioné sobre mis experiencias pasadas y me di cuenta de que evadía enfrentar una verdad mucho más aterradora que la criatura en sí. Los reptiles, según lo que me decía mi amigo biólogo, eran portadores de simbolismos. Su aparición nocturna parecía resaltar mis inseguridades, los fracasos que me negaba a aceptar.
La serpiente se convirtió en un recordatorio de mis propias decisiones, de aquellas oportunidades que dejé pasar por miedo a fracasar. Temía no solo a su presencia física, sino al significado que portaba, un reflejo de mi propia fragilidad. Con cada encuentro, entendía que había estado proyectando mis demonios en esa sombra escamosa, como si la serpiente fuera la encarnación de todo aquello que rehuía. Esa revelación me hizo cuestionar todo. ¿Era ella realmente la amenaza, o era yo, atrapado en mi propia parálisis? Necesitaba enfrentar este dilema. Así, sin darme cuenta, el verdadero horror no residía solo en lo externo, sino en el abismo de mi propia mente, en el temor que me mantenía cautivo y que, quizás, me había llevado a abrir la ventana a lo desconocido. Mientras me sumergía en la turbulenta atmósfera de mis pensamientos, comprendí que la única forma de enfrentar a la serpiente era establecer un plan. Necesitaba un círculo de seguridad, un entorno controlado que me protegiera de las sombras que me acechaban. Empecé a investigar métodos de disuasión, consultando artículos sobre reptiles y su comportamiento. Descubrí que las serpientes, a menudo, no cruzan barreras inesperadas. Decidí colocar materiales en el alféizar de la ventana, una mezcla de especias y elementos que, según decía la información que había encontrado, podrían desanimarlas. Al mismo tiempo, fortifiqué mi habitación, hice de la puerta mi bastión, asegurándome de que cada rincón estuviera bien cerrado y aislado. Pero no se trataba solo de crear una trinchera física, necesitaba reforzar mi mente. Así, cada noche, me repetía que la serpiente no era más que un símbolo de mis temores, un aspecto de mí mismo que debía enfrentar. Con cada acción, sentía que recuperaba el control, construyendo un paradoxo entre lo tangible y lo intangible. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, una inquietante certeza persistía: las cosas no siempre son lo que parecen, y aunque había trazado un círculo de seguridad, el verdadero desafío aún estaba por llegar. La verdad de aquella noche impactante se reveló de una manera que nunca habría imaginado. Con el corazón latiendo con fuerza, observé a la serpiente inmóvil en mi habitación, un símbolo palpable de mis temores enfrentados. Pero el momento llegó cuando, al dar un paso hacia adelante, la serpiente se desvaneció en la penumbra, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en shock, intentando comprender la ilusión que había invadido mis sentidos. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando evidencias de su paso, pero lo único que encontré fue el eco de mis propios miedos resonando en las paredes. Fue entonces que un susurro, tan suave como la brisa nocturna, emergió de la oscuridad. La figura de un hombre apareció lentamente, y reconocí en él los rasgos de aquel viejo amigo biólogo a quien había ignorado. La serpiente no es lo que crees, dijo con voz grave. Es un reflejo de tus propios miedos y decisiones no tomadas. Detrás del terror que había sentido durante semanas, se desató una profunda revelación: el verdadero enemigo estaba en mi mente. Esa conexión con el amigo perdido no solo me ofrecía un sentido de compañía, sino que me instó a confrontar mis demonios en lugar de huir. Con un nuevo propósito, entendí que, en este oscuro juego, mi mayor batalla no era con una criatura escamosa, sino con el miedo que había permitido florecer en mi interior.